Muy buenas a todos hermanos, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva reunión entonces de IC José Hernández. Estamos viendo las doctrinas de la iglesia, ¿no? Tenemos que tener cuidado hacia todas estas cosas que estamos viendo. La semana pasada estuvimos viendo con Esedín, ¿no? Una carta muy especial y cómo nos advierte sobre muchas cosas que estuvimos aprendiendo ya todas estas clases que hemos estado viendo. Y hoy vamos a ver Primera de Timoteo, así que vayamos a Primera de Timoteo. Vamos a encontrar en el capítulo 3, el versículo 15, una palabra muy importante. Dice, versículo 15, me gustaría que prestes atención a este versículo porque es el versículo clave del libro, ¿sí? Así que podemos tener en cuenta esto. Dice, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Acá Pablo lo que le dice es para que sepas, ¿no? Para que si tardo sepas cómo debes conducirte. Y esta palabra conducirte me hace acordar una historia, ¿no? Pues de hecho ya el año pasado inclusive el año pasado yo estuve intentando aprender a manejar. Los que me conocen saben que no tengo el registro, así que no sé manejar todavía bien. Entonces cuando íbamos en la calle yo lo que hacía era preguntarle a mi hermano, ¿no? ¿Qué significa esa señal? ¿Qué significa la otra? Y yo siempre tenía la duda de cuál era algunas. No siempre me quedaban las dudas porque cuando yo me ponía a mirar, esa señal no me daba en realidad, no me daba una respuesta bien clara de qué era o qué tenía que hacer cuando iba manejando. Entonces, yo le preguntaba todo a mi hermano, me acuerdo. Y fue un día, entonces yo me preparé tanto, estudié un montón sobre la señal de tránsito para ir a buscar mi carnet de conducir. Entonces cuando llego al lugar, yo estaba preparado, tenía todo listo, pero no tenía el estudio sobre de qué tipo es mi sangre. Entonces se necesita eso ahora para poder tener el registro, ¿verdad? Entonces cuando llego me sentí muy frustrado porque dije, había aprendido tanto y al final no funcionó. Después también a mi mamá le pasó que cuando fue a hacerse registro también se tuvo que estudiar mucho, tuvo que mejorar un montón de cosas, y cuando fue no le preguntaron nada de esas cosas y le preguntaron cosas muy fáciles. Entonces vas a encontrar, ¿no? Si sabes manejar o si tenés algún interés sobre estas cosas, en que a veces vas a aprender tanto, ¿no? Sobre las señales, vas a buscar tantas maneras de poder llegar a aprender, que quizá a veces no te tocan las preguntas necesarias para las que vos pensabas que eran más difíciles, o a veces inclusive te faltan cosas, ¿viste? Como me pasó a mí. Y esta historia me hace acordar justamente lo que dijo Timoteo, ¿no? Porque a Timoteo le pasaba algo parecido, o sea, pero de otra manera, ¿no? A Timoteo le pasaba que él no sabía cómo conducirse, dice, estaba teniendo muchos problemas, ¿no? Entonces Pablo le escribe y dice, para que te sepas cómo manejar, ¿no? Yo me imagino, y también me gustaría que te lo puedas imaginar ahora, ¿sí? A Timoteo manejando y a Pablo al lado, contándole y diciéndole, mira, eso significa esto es por acá, este es el camino correcto. Pero vos decís, bueno, pero le estás escribiendo a Timoteo, o sea, para mí no tiene nada que ver. Cuando vas viendo en esta carta, es algo increíble porque en realidad es como una película, ¿viste? Que te va llevando, y esas películas en donde el personaje no te termina de cerrar, y cuando llega al final de repente te das cuenta que al final el personaje principal no era el principal, sino que quizá era otra persona, y que vos jamás te imaginaste, ¿no? Esas series raras que miran muchas personas. Entonces vas a encontrar cosas así, pero fundamentalmente si nos remitimos a este libro vamos a encontrar a Timoteo como Pablo guiando a Timoteo, ¿verdad? Pero en realidad yo quiero que vos te pongas en el volante, ¿no? También, y que ahí en realidad el que está al lado no es Pablo, sino que sea la palabra de Dios, ¿no? Que te va llevando y te va guiando a cómo poder conducirte en la iglesia, ¿verdad? Y uno no sabe cómo conducirse. A mí me pasó, por ejemplo, cuando arrancaba, que yo quería ir a hacer todo, ¿viste? Y si había algo que hacer, vamos y lo hacemos, y me encontraba con muchos problemas muchas veces. Un día me sentía mal en un campamento, ¿no? Y ahí un amigo viene y me dice, ¿qué te pasa? Y yo le digo, no sé qué me pasa, la verdad, ¿viste? No sabía qué me pasaba. Y él supo bien cómo estar conmigo, ¿viste? Y me ayudó, y yo me acuerdo de esa situación, y todavía esa situación me hizo acordar a cómo yo también hacerlo frente a otros. Es algo increíble, pero la iglesia, ¿no? Los compañeros de la iglesia que estamos ahora, cada uno de nosotros, ¿no? De la iglesia José Hernández, cada uno somos conductores, ¿sí? Cada uno estamos manejando un auto, que ninguno sabe bien cómo son las señales de tránsito.
Pero ahí tenemos a la palabra de Dios que nos va guiando a cómo conducir correctamente, qué señales tenemos que tener en cuenta para poder conducirnos en la iglesia de Dios, cómo podemos hacer las cosas en la iglesia, porque la verdad que lo mismo que como, por ejemplo, cuando uno es padre, ¿no? La frase típica para justificarse es decir, yo no sé ser padre, así que, ¿viste? Si me equivoqué, lo la invento, ¿viste? Te dicen. Y vos decís, pero, bueno. El punto es que ninguno sabe cómo manejarse en realidad en la iglesia. Ninguno sabe cómo hacerlo de la manera correcta, pero sí la palabra de Dios nos va a ayudar a poder manejar correctamente en este camino, ¿no? En este camino que lo transitamos juntos, en este camino llamado pandemia, ¿no? Que estuvimos ahí transitando todos juntos, de diferentes maneras, diferentes situaciones, manejando y tratando de ver la mejor manera de poder salir, de poder llegar al camino correcto, de poder buscar y conducirse de la mejor manera, ¿no? Frente a afuera, a las personas que están de afuera, pero los que están de adentro. Entonces, ¿cómo conducir? ¿No? ¿Cómo conducimos este camino? Con la palabra de Dios. Y la palabra de Dios nos va a enseñar hoy tres indicaciones, ¿no? Para poder conducirnos bien frente a los miembros de la iglesia. Frente a los miembros de la iglesia, pero frente a cualquier tipo de persona, ¿no? Entonces vamos a encontrar 3 indicaciones para conducirnos como miembros de la iglesia. Esto quiere decir, no necesariamente tiene que ser adentro, sino que también puede ser afuera. Entonces vamos a encontrar estas 3 indicaciones que nos va a dar la palabra de Dios. Y como te decía, Timoteo estaba pasando por un momento difícil, ¿sí? Timoteo estaba pasando por un momento donde no sabía qué hacer con la iglesia, se estaba encontrando con diferentes situaciones. Había un movimiento que se llamaba el gnosticismo, ¿sí? Puedes anotarlo, empieza con G, después con la N, después gnosticismo. Puedes anotarlo. Este movimiento decía que nosotros teníamos que saber más, teníamos que aprender más sobre la Biblia, y de esa manera vamos a ser mejores que los demás y vamos a tener una posición mejor inclusive en la iglesia. Esto es una mentira, la verdad, porque después primero Pablo lo contrarresta acá, dice quiénes son, que son todos unos engañadores, que no hay que hacerle caso. Pero inclusive esa actitud puede encontrarse en nosotros mismos, ¿no? Por eso él da la primera indicación. Pero antes que hagamos la primera indicación, necesito que te concentres en escuchar un poquito de qué estaba pasando, ¿no? Timoteo era el pastor de la iglesia en Éfeso, ¿no? Y ahí Pablo, cuando lo deja, le dice, bueno, mira, esta es la manera de conducirte. Le da 2 o 3 indicaciones y se va. Pero después Timoteo se quedó solo, entonces aprendió, como decimos nosotros, los ponchazos, ¿no? Y entre los ponchazos pasaban muchas cosas, entre ellos el gnosticismo. Después pasaba situaciones en la iglesia con el tema de las viudas, que él no sabía cómo manejarlo, ¿no? Con el tema de a quiénes poner a cargo en el ministerio. Entonces tenía muchas cosas que se jugaba como pastor y como miembro de la iglesia. Entonces Pablo le da ahí la primera indicación en cuanto justamente al gnosticismo, pero en cuanto a nosotros mismos, viéndonos personalmente, debemos aprender de lo correcto. Esta es la primera indicación, ¿no? Que nos da la palabra de Dios a nosotros, que cada uno de nosotros debe, para conducirse correctamente como miembro de la iglesia, porque vos sos miembro de la iglesia y yo también, al tener al Espíritu Santo en el corazón, entonces todos somos miembros de la iglesia. Y la primera cosa que debemos hacer, la primera indicación que nos dice la palabra de Dios, es que tenemos que aprender de lo correcto. Aprender lo correcto, ¿no? Primero, para aprender lo correcto tenemos que cuidar lo que escuchamos, ¿verdad? Vamos a encontrar en el capítulo 1, que ahí dice, ¿no? Que versículo 3, advertencia contra las falsas doctrinas, y dice, como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención, inclusive, vos fíjate, ¿no? Ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que caerán en disputas, más bien dicen que edificación de Dios, que es por fe, así te encargo ahora. Vos fíjate que estas personas gnosticismos, ¿no? También había una rama, un sector que era judío, que decía, bueno, mi genealogía, yo soy uno de los viste, no, yo soy tengo un abuelo que no sabes, él era el mejor predicador de todos, entonces a mí no me vas a decir lo que tengo que hacer, yo te voy a decir lo que tenés que hacer, porque mi abuelo era un pastor de una iglesia de 15.000 miembros. Entonces, claro, se jugaba en este papel, ¿viste? Y entonces había un problema ahí. Y muchos empezaban a caer en esto, porque fíjate lo que dice el versículo 6, de las cuales cosas, debiéndose algunos, se apartaron a vana palabrería, y dice, queriendo ser doctores de la ley sin entender de lo que hablan ni lo que afirman. Pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Claro, estaba hablando de los judíos, ¿no? Estas personas que decían ser doctores de la ley. Los doctores de la ley eran esas personas que se decían que sabían toda la Biblia, ¿viste? Pensá en una persona, si la tenés al lado,
entonces mírala, ¿no? Esta persona, este doctor de la ley que dice, yo sé mucho de la Biblia, la verdad que a mí no me puede enseñar vos si vos no sabes nada de la Biblia. Esto es una mentira, ¿no? Y esto justamente era lo que algunos empezaban a caer, es decir, tenían lindas palabras estas personas, ¿no? Tenían, en otras palabras, buen chamullo, decimos, ¿no? Sabían cómo obtener la atención de las personas con palabrerías, pero en realidad era algo efímero, algo que no tenía sentido, y sin embargo ellos lo escuchaban, y ¿qué hacían? Se apartaban. Entonces, tenemos que tener cuidado en lo que escuchamos, porque siempre y cuando escuchemos a lo incorrecto, nos vamos a ir por lo incorrecto. Esa es la realidad. Cuando escuchamos vanas palabrerías, ¿no? Y queremos ser como esas personas que les gusta hablar mucho pero dicen poco, entonces es muy probable que después sigamos ese mismo ejemplo. Inclusive si enseñan cosas incorrectas, vamos a también transmitirla de otra manera. A veces en las cosas que hablamos, pero otras veces en las cosas que hacemos. Entonces había mucho que seguían a estas personas y decían, bueno, entonces ¿cómo tengo que hacer? Mirá, le dice primero, le dice Timoteo, ¿no? Te dice a vos tu nombre, pensá en tu nombre, la palabra de Dios hoy te dice, cuidado con lo que escuchás, tenés cuidado, ¿no? Porque lo que escuchás es justamente va a ser lo que vas a reproducir después. Si nosotros aprendemos sobre cosas que no tienen ningún sentido, ¿no? Nos empezamos a googlear cosas en el internet que quizá no tienen una base bíblica y después la transmitimos a otro, eso mismo se va a transmitir y es como una plaga, ¿no? Que se va reproduciendo entre los cristianos y esa plaga, ese virus se va transmitiendo e infecta, ¿no? Y guía a otros cristianos hacia el error. Entonces tenemos que tener cuidado con lo que escuchamos porque justamente es lo que vamos a transmitir después, pero también tenemos que tener cuidado a quienes escuchamos, ¿no? Eso tiene que ver con aprender de lo correcto, porque cuando tenemos cuidado para aprenderlo, cuando tenemos cuidado cuando escuchamos cosas que son incorrectas, ¿no? Ahí aprendemos de lo correcto, aprendemos qué cosa es lo correcto, ¿no? Que está en la palabra de Dios y no las vanas palabrerías. También tenemos que ver a quiénes escuchamos, ¿no? Porque si nosotros escuchamos la voz que queremos escuchar, entonces siempre vamos a actuar de la manera que nosotros queremos, ¿no? Y de eso no se trata la Biblia, porque vos fíjate que después Pablo empieza a decir, no, mira, tenés que tener cuidado porque justamente lo que dice la sana doctrina es para gente que no es buena, justamente para todos. La sana doctrina, ¿qué quiere decir sana doctrina? Sana doctrina quiere decir enseñanza saludable, ¿no? La enseñanza saludable, que es la que viene de la palabra de Dios, es para todos, es para todos. Y esas personas que lo enseñan bien y que saben de lo que enseña, a eso tenemos que escuchar y no escuchar a otros, ¿no? Tenemos que tener cuidado con lo que escuchamos, pero también a quiénes escuchamos, ¿no? Tenemos que saber a quiénes escuchamos, que todo lo que nos diga esta persona, que tenga que estar basado en la palabra de Dios y que no sea simplemente vanas palabrerías, como decían, ¿no? Y que solamente un lindo envase, ¿no? Unas lindas palabras no nos guíen y no nos lleven hacia la verdad de la Biblia, ¿no? Que sea la Biblia por medio de personas que sean santas, ¿no? Que tengan un testimonio bien marcado de que la gracia de Dios está actuando en su vida, a que nosotros escuchemos, porque fíjate lo que dice el versículo 12, dice, doy gracias a que me fortaleció, a Cristo Señor, Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor, injuriador. Versículo 14 dice, pero la gracia de Dios, de nuestro Señor, fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. La gracia de Dios, ¿ves? La gracia de Dios es lo que hizo en Pablo alguien extraordinario, una persona a quien se podía escuchar. Por eso decimos que la iglesia debe mantener la sana doctrina. Pero para eso debemos escuchar y obedecer a personas que nos hablen de la verdad, ¿no? Mantener la sana doctrina, esa enseñanza saludable. Es decir, vos sabés, ¿no? Qué cosas te hacen bien y qué cosas te hacen mal. Qué personas te hacen bien y qué personas te hacen mal. Y vos vas a decidir a quién escuchar, qué consejos escuchar. Y qué cosas esa persona te está diciendo que vayan en concordancia con la palabra de Dios, que vayan a lo que dice la Biblia. Como segunda cosa primera indicación, entonces decíamos, aprender lo correcto, ¿no? Tener cuidado con lo que escuchás, tener cuidado a quién escuchás, ¿no? Y buscar que siempre sea la sana doctrina, una enseñanza saludable que te haga bien a tu vida, que te dé paz, que te dé seguridad, por medio de personas que reconozcan que la gracia de Dios es lo único que nos va a hacer vivir vidas en santidad, ¿no? Pero segundo, tenemos que buscar un buen testimonio. Y ahí vamos a encontrar en el capítulo 2, ya vamos a encontrar ahí el título dice Instrucciones sobre la oración. Bueno, vamos a encontrar que tenemos que buscar un buen testimonio, ¿verdad? Y ahí vamos a encontrar en el capítulo 2, versículo 1, dice, exhorto ante todo
a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Y empieza a hablar de los reyes, los que están en eminencia, los que están arriba, las personas que son políticos. Nos habla de justamente las personas que están arriba, ¿no? Arriba nuestro, que están en autoridad. ¿Y qué tenemos que hacer? Bueno, acá dice entonces que tenemos que agarrar y poner la cinta del color del partido político que esté más acorde a lo que pensamos, y ir a agarrarnos a las piñas a Plaza de Mayo o a el Obelisco. No, dice acá a que se hagan rogativas, oraciones, orar por lo que está en eminencia, orar, porque dice, primero, orar por todos los hombres, segundo, por lo que está en eminencia. Vos fíjate que no dice primero los que están en eminencia, sino dice por todos los hombres. ¿Por qué dice eso? Porque tenemos que orar unos por otros, inclusive por las personas que no tienen a Jesús en su corazón. ¿Y por qué nos dice que tenemos, cuando hablamos de la segunda indicación, que es buscar un buen testimonio, por qué nos habla de la oración? Porque justamente un buen testimonio comienza ante Dios. ¿En qué cosa? En la santidad. Versículo 8 dice, quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando mano santa. Versículo 8 del capítulo 2, sin ira ni contienda. Vos fíjate que dice que los hombres oren en todo lugar. ¿Levantando qué? Mano santa. Esto no quiere decir literalmente levantar mano santa, sino que era una frase que se utilizaba antiguamente para decir, tengo las manos limpias. Es decir, cuando alguien robaba, tenía las manos sucias. Entonces, cuando tenía las manos limpias, era porque no había cometido ningún delito ante las personas. Y justamente esa es la misma actitud que quiere Dios que tengamos nosotros frente a la oración. Es decir, Dios nos ve tal cual somos. Dios nos ve inclusive mucho más de lo que nosotros nos vemos tal cual somos. Y Él sabe si tenemos las manos sucias o las manos limpias. Él sabe si estamos metidos en alguna cosa que tenga que ver con el pecado o no. Y vos lo sabés y Él, ¿no? A veces ni siquiera vos. Pero la realidad es que Él quiere que levantemos mano santa. Es decir, que tengamos una santidad tan grande que podamos estar ante Dios y decir, yo no tengo ningún pecado que Él no sepa y no se lo confesé. Entonces, de esa manera es la santidad que Dios busca, ¿no? Entonces podemos ver que la primera cosa para buscar un buen testimonio es que tenemos que buscar estar ante Dios en santidad, ¿no? Y si nuestras oraciones, ¿no? Buscan la santidad, entonces vamos a crecer. Pero si nuestras oraciones no están, ¿no? Con las manos limpias, en otras palabras, entonces es muy probable que el Señor vea esa realidad, ¿no? Y que no responda. Pero tampoco que no crezcas vos personalmente como cristiano, crecer en la oración. No sé cuánto que haces la misma oración. Pensá desde que empezaste a ser creyente, ¿seguís orando las mismas cosas que orabas cuando empezaste? Si vos oras otras cosas diferentes, entonces porque evidentemente creciste y tu santidad creció acorde a la oración. Pero si seguís orando todavía de la misma manera, si todavía haces la famosa oración oveja, como le decimos, ¿no? Señor, dame, Señor, concédeme, Señor, hazme, ¿no? Y le decimos al Señor que haga tantas cosas por nosotros y nosotros no hacemos nada por Él. Ese tipo de oraciones no sirve. La segunda cosa, para buscar un buen testimonio, no solamente tiene que ser ante Dios en su santidad, sino ante las personas, con una conducta congruente. Versículo 3, capítulo 3, nos habla de los requisitos del obispo, pero el versículo 7 dice, también es necesario que tenga buen testimonio con lo de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Entonces, la segunda indicación que decíamos, buscar un buen testimonio, no solamente nos habla de tener un buen testimonio ante Dios, sino también un buen testimonio ante justamente las personas, los de afuera y los de adentro. Dice entonces que el obispo no tiene que ser ni pendenciero, no tiene que ser alguien que sea borracho, ¿no? Nos manda un montón de indicaciones interesantes, y justamente todas estas son para que nosotros entendamos que el testimonio, ¿no? El testimonio tiene que ver justamente con lo que uno es dentro y fuera de su casa, con lo que uno es adentro de su casa y lo que es afuera de su casa. Entonces, no solamente tenemos que tener un testimonio ante Dios, ¿no? En su santidad, sino que también tenemos que tener un testimonio con una conducta congruente, es decir, lo que soy afuera soy adentro. Y muchas veces uno cree que puede maquillarla de la verdad, ¿no? Puede maquillar quién es adentro y afuera. La realidad es que con el tiempo siempre se va a revelar quiénes somos. No solamente a veces por tus redes sociales, sino también a veces por lo que haces y por lo que los demás ven de vos, por lo que tus vecinos inclusive después van a ver de vos y de tu persona, ¿no? Ellos te van a ver y te van a evaluar, y ellos van a definir si vos sos un cristiano correcto o incorrecto, si sos un cristiano consagrado o no consagrado. Ellos lo saben, inclusive vos lo vas a saber cuando ellos te vengan y te digan, pero vos qué me decís, si vos el otro día, vos decís que sos cristiano y el otro día hiciste
dijiste malas palabras, no te puedo creer, ¿viste? ¿Cómo vas a decir malas palabras? Supuestamente los cristianos no dicen malas palabras. ¿Me entendés? Entonces la conducta tiene que ver una conducta congruente, es decir, yo soy cristiano y me manejo de la manera que la Biblia dice, no de otra manera. Entonces, si nuestra conducta no es la misma en cualquier lugar, la vergüenza nos va a alcanzar. Pero también tenemos que buscar un buen testimonio, no solamente en la santidad, en la oración, en lo íntimo, sino también con las personas con una conducta congruente, pero también ante los ideales mundanos. Capítulo 4, versículos 4 y 5. Después ahí vas a ver que el capítulo 3, del 8 al 16, va a hablar sobre los diáconos. Los diáconos simplemente son las personas que están al costado o al lado de los pastores, así que también podés encontrar muchas cosas ahí para tu vida, si sos un diácono, si sos un obispo, inclusive en el capítulo 3, pero en el capítulo 4 vas a encontrar que hay personas que nos van a querer impulsar a principios mundanos, ¿no? Como por ejemplo ideales actuales que no tienen que ver con la Biblia y que nos van a ir moviendo y nos van a querer correr de la verdad. Entonces nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Con marcar un testimonio, ¿no? Buscar un buen testimonio ante esto. ¿Y cómo lo hacemos? Con un mensaje claro. Es decir, esto yo no creo y esto es así. Separar, ¿no? Decir, yo en esto no creo, yo creo en esto, ¿no? Y de esa manera voy a manejarme. Inclusive a veces la gente es muy interesante, ¿no? Porque me ha pasado con mi familia inclusive, de que ha hablado ciertas cosas, y a veces inclusive en esos ideales que tienen que ver quizás con los nuevos movimientos, inclusive con los movimientos LGBT y demás, no te llegan a preguntar, ¿no? O sea, no te preguntan porque ya saben qué le vas a responder. O sea, nuestro testimonio tiene que llegar a tal punto de que las personas ya sepan, inclusive sin hablar, ¿no?, lo que queremos. ¿Te pasa esto? ¿O todavía luchás con los ideales mundanos, ¿no? Queriendo poner a los ideales mundanos como si fuera algo que como querer meterlo adentro de la Biblia, ¿viste? Y queremos decir, no, está bien, mira, la Biblia no dice que los homosexuales van al infierno, ¿viste? Como que... Pero no, la Biblia lo dice, ¿viste? Entonces, queremos hacer que los conceptos del mundo estén con los de Dios, y son dos conceptos totalmente separados. Y esa es la diferencia que el mundo tiene que entender, es un mensaje claro que tenemos que dar. Y responsabilidad de los miembros de la iglesia. Si vas a decir sos una iglesia, sos un miembro, ¿no? Si vos tenés al Espíritu Santo en el corazón, sos el miembro de la iglesia. Y entonces, justamente, las personas cristianas, ¿no?, que tienen a Jesús en el corazón, que son parte de la iglesia, son estas personas las que tienen que dar un mensaje claro. Y entonces, si nuestros ideales no son acorde a la Biblia, entonces el mundo nos va a confundir y no tendremos un mensaje claro. Pero como tercer cosa, entonces debemos, la tercera indicación, la primera vimos entonces que debemos aprender de lo correcto, la segunda, buscar un buen testimonio, y como la tercera, cuidar a los tuyos. No sé si te diste cuenta, pero las tres primeras palabras nos hablan del ABC. El ABC de los cristianos que tenemos que tener es el manual para poder ir a rendir y obtener el registro como miembros. Entonces debemos tener ese ABC, ¿no? Aprende lo correcto, busca un buen testimonio, y tercero, cuida a los tuyos. Y empezando, ¿por quién? Por uno mismo. Capítulo 4, versículo 12 a 16 dice, ninguno tenga poco de juventud. Tremendo versículo, ¿no? Si no sé ejemplo a los creyentes. Vos fíjate que no dice, si no sé ejemplo a los creyentes, que muchos lo dicen así, porque piensan que uno tiene que ser ejemplo ante los demás. Y no es así. Tiene que ser ejemplo de los creyentes. ¿Qué quiere decir de los creyentes? Es decir, que tu vida no tiene que necesariamente, vos no tenés que forzarte para ser un mejor creyente ante los demás, sino que simplemente va a ser natural. Y vas a ser ejemplo de los creyentes, en palabra, en conducta, espíritu, fe y amor, espíritu, fe y pureza. Entonces, vas a ser ejemplo de los creyentes, ¿no? A veces no tienen que ver con la edad, porque fíjate que dice, ninguno tenga un poco tu juventud, y algunos se limitan y dicen, yo soy joven, ¿qué le voy a decir a esta persona? La realidad es que si yo, siendo joven, ¿no?, trato de decir una palabra de exhortación a un hombre mayor, una persona mayor, es muy probable que esa persona mayor me va a decir, vos no tenés experiencia, así que no me vengas a decir lo que tenés que decir. Pero cuando el joven, ¿no?, la persona que es más joven que la otra persona, va y le habla de la Biblia, la persona no tiene ninguna excusa, porque ante la Biblia no hay edad. Ante la Biblia no hay ninguna edad. Así que esa es la frase que puedes utilizar para poder inclusive ayudar a personas mayores a que puedan llegar al conocimiento de la verdad de Dios, porque no sos vos el que habla, sino que es Dios el que habla. Vas a encontrar entonces, y dice el versículo 16, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Ten cuidado de ti mismo. Y eso, por eso,
uno cuida a los suyos, ¿cuándo qué? Cuando empieza por uno mismo, cuando se encarga de cuidar su santidad personal, cuando tiene cuidado de quién es uno mismo. Porque vos sabés qué cosas te hacen mal y qué cosas podés ocasionar que a los demás le hagan mal. Entonces cuidá esas cosas, cuidá en vos mismo esas cosas, porque en definitiva vas a hacer caer a los demás en pecados que tienen que ver con una conducta tuya. No hagas eso, no llegues a lograr eso en la otra persona. El versículo 15 dice así: ocúpate en estas cosas, permanece en ellas. ¿Sabe qué quiere decir en el griego? Quiere decir que tenés que estar entregado por completo a estas cosas. Básicamente una persona que va a poder seguir las indicaciones de Dios, ese miembro de la iglesia local, debe tener una vida consagrada a Dios, una vida entregada por total. Y vos fíjate lo que dice el 5:22, dice así, dice: no impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos, consérvate puro. ¿Ves? La responsabilidad de cada miembro de la iglesia es que se conserve puro. Es tu responsabilidad poder cuidar a los demás cuidándote a vos mismo, siendo puro vos mismo, buscando la santidad en las cosas que sabés que te hacen mal y sabés que pueden hacerle mal a los demás. Entonces cuidá esas cosas, ¿no? Y como último entonces, siguiendo después por los demás, capítulo 5, versículo 1 y 2 dice: no reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre, a los jóvenes como a hermanos, a las ancianas como a madres, a las jovencitas como hermanas, con toda pureza. Y el versículo que sigue, que es el versículo 7 y 8, dice: manda también estas cosas para que sean irreprensibles, porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para lo de su casa, ha negado la fe, y es peor que un incrédulo. Es increíble, ¿no? Pero muchos de los errores que cometemos, ¿no? Por tratar de agradar a los demás, por tratar de ser alguien en la iglesia, justamente son errores que tienen que ver porque no vemos a la iglesia como una casa. Son errores que ocasionamos al no ver a la iglesia como una casa. Vemos a la iglesia como un hospital solamente para ir, viste, me dan la inyección de fin de semana, la palabra de fin de semana y listo, ya está. Me voy tranquilo, les pido oración de vez en cuando, aparezco de vez en cuando y ya está. Pero en realidad los verdaderos creyentes que van a ser miembros de la iglesia local son las personas que justamente van a ser los que van a ver a la iglesia como una casa. Entonces, básicamente lo que te dice este versículo es así, o sea, tenés que ver a la gente que está en la iglesia como si fueran tus hermanos, como si fuera tu mamá, como si fuera tu papá, esas personas, y tiene que tener tal vínculo, y ese vínculo va a llegar a ser tan fuerte que vas a ver a la iglesia como una casa, que vas a ver a poder a la iglesia de Dios como tu casa, ¿no? Y esa es la mirada que tenemos que tener de la iglesia, esa es la mirada. Y te voy a hacer un test para ver si la iglesia es tu casa. Primero, quiero que calcules cuánto tiempo dedicas en la semana para saber cómo están tus hermanos. Segundo, quiero que califiques cuánto es el sacrificio del 1 al 10 que haces por los hermanos de la iglesia. Y tercero, cuánto es el interés que tenés en buscar conocer de los demás. El primero, para el tiempo, busca saber cómo están tus hermanos de tu iglesia, cuánto le mandaste mensaje, cuánto tiempo charlaste con alguien esta semana, si fue uno, si fue dos, si fue ninguno. Si fue ninguno, muy probable entonces que ahí ya claramente el test ya te dio erróneo y empezaste mal, ya tenés un -5. Después, si el sacrificio, ¿no? ¿Cuánto haces por la iglesia? Si haces muy poquito, y cuando decimos sacrificio de cuánto hacer, no tiene que ver a veces con las cosas que directamente tengan que ver con el local o lo que hagamos con respecto a las personas de afuera, ¿no? Es decir, alguna quizás ofrenda que puedas dar, no tiene nada que ver con eso, sino que cuando hablamos de iglesia estamos hablando del grupo de los hermanos que son cristianos, ¿no? ¿Cuánto haces por esas personas? ¿Cuánto sacrificio das por esas personas? A veces tiene que ser el tiempo, otra vez una visita, a veces puede ser cualquier cosa, una oración inclusive, ¿no? ¿Cuánto es el sacrificio, no? Ponete del 1 al 10, puede ser 5, 4, si es 3, sé sincero en tu mente y responder, y el interés, después cuánto buscas conocer de los demás, es decir, de 10 personas en la iglesia, o de las 30 que seamos, ¿a cuántos conoces? Y vos decís, yo conozco a la persona como a nadie. Probablemente, si sean 10, entonces la iglesia es tu casa. Si sean 5 inclusive, la iglesia es tu casa, podemos decir. Pero si son 2 o 1 solamente, o 3 como mucho, entonces yo te diría que no. Y vos vas a saber cuál es tu calificación y ese test va a decidir si la iglesia de verdad es tu casa o no es tu casa. No, y la iglesia debería ser la casa de Dios, ¿no? Y justamente estas 3 indicaciones son como para cómo manejar, cómo conducirnos en la iglesia de Dios, o como miembros, de la iglesia de Dios. Y esto tiene que ver con los de afuera y con los de adentro, como decimos, con los de afuera y con los de adentro.
¿Cuál es tu conducta, ¿no? ¿Cómo estás viendo a la iglesia de Dios? ¿Cómo estás o qué estás haciendo por la iglesia? Son preguntas que uno se tiene que hacer cuando ve 1 Timoteo, porque 1 Timoteo nos habla de todas estas cosas, todas estas instrucciones que se replantean, estas 3 indicaciones, este ABC de los miembros de la iglesia local, ¿no? Primero, aprende de lo correcto, ¿no? Cuidando a los que escuchás y cuidando a quienes escuchás. También buscando un buen testimonio ante Dios, ¿no? También ante justamente las personas con una conducta que sea congruente, decir que sea adentro y afuera de tu casa lo mismo, ¿no? Pero ante los ideales cristianos un mensaje claro. Pero como tercer cosa, entonces, cuidá a los tuyos, empezando por vos mismo, pero también siguiendo por los demás y viendo a la iglesia como una casa, no como esa casa que tiene muchos errores, no, pero que el Señor por medio de su palabra va haciendo que esos errores desaparezcan y que la gracia de Dios entre en cada una de nuestras vidas y haga de nosotros algo increíble, algo agradable de cada una de nuestras vidas. Y cierra el libro, ¿no? Capítulo 6, de 11 al 14, dice: mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas. Mas tú, miembro, poné tu nombre ahí, ¿no? Buscá ahí, poné tu nombre, hombre, mujer, ¿no? Mas tú, oh hombre de Dios, miembro de la familia de Dios, huye de estas cosas, dice: la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Echa mano de la vida eterna. ¿Sabes qué quiere decir echa mano de la vida eterna? Que los miembros de Dios tienen que agarrar y sacar todos los beneficios, ¿no? Que te da la vida eterna de Dios. Sacar, agarrar, meter mano y sacar, ¿no? Es decir, decidir que los beneficios espirituales hagan parte de mi vida. Quiero vivir una vida entregada, le decís al Señor, ¿no? Quiero tomar estos beneficios. Señor, ayúdame a cómo hacerlo. La fuente está acá, la palabra de Dios. El medio es la oración. Y la decisión es tuya. ¿Qué vas a hacer hoy? ¿Vas a poder echar mano de la vida eterna? ¿Vas a poder hacer que estas 3 indicaciones, estas 3 cosas que nos dice la palabra de Dios para cómo manejarnos sean parte ahora de tu vida y que aprendas a manejar correctamente? Esa espero que pueda ser tu decisión. Oramos. Señor, gracias por este tiempo que nos das. Gracias también porque podemos aprender a cómo manejarnos, Señor, ante la iglesia de Dios, ante las personas y ante el mundo. Señor, ayúdanos a dar un mensaje claro, a ser personas que buscan una sana doctrina, Señor, personas que vean a la iglesia como su casa, y que juntos vamos a crecer en este tiempo difícil a la manera que tú quieres. Señor, gracias por todo lo que nos das. Gracias también porque nos das esta iglesia hermosa y ayúdanos a que seamos parte cada día más de ella, a que podamos servir en santidad, que podamos aprender juntos a servir como tú quieres y que, Señor, nos conduzcamos de la manera que tú quieres frente al mundo, Señor, frente a la iglesia y frente al mundo. Señor, gracias por estas cosas, te pedimos todo esto en nombre de Jesús. Amén. Como siervo que brama por las aguas, así anhela por ti, Señor, mi alma, oh mi alma. Como árbol plantado junto a aguas, así mi ser se deleita en tu palabra, tu palabra, tu palabra. Que tu espíritu dé vida en la semilla en mi interior y tu palabra eche raíz en lo profundo de mi corazón.